Bueno, estamos con Marcelo Llambías, mayor retirado, héroe de Malvinas, excombatiente, que bueno, tiene la enorme gentileza de recibirnos en su casa. Marcelo, ¿cuándo te enteraste que ibas a ir a Malvinas y cómo fue esa primera aproximación de la idea que ibas a estar en Malvinas combatiendo? Bueno, yo era cadete del colegio militar, estaba en mi último año, así que nos egresaron movilizados en comisión. Yo tenía 21 años el 7 de abril. De ahí, bueno, fui movilizado al Regimiento de Infantería 4. El regimiento formó una compañía más, la C. El regimiento tenía compañía A y B de infantería, de combate. Una compañía comando, servicios, etcétera. Pero formó una compañía que es la C con el personal movilizado. Los jefes de sección, compañeros míos, Jorge Pérez Grandi y Miguel Mosquera, y un capitán, el capitán Marpegam, movilizado de la Escuela Superior Técnica, estaba estudiando para ser ingeniero, y todos nuestros jefes de grupo, los suboficiales, eran en su gran mayoría cabos también en comisión. O sea, en vez de haber hecho los 2 años que les correspondía a la escuela de suboficiales, hicieron uno solo. Y la masa de los soldados de mi compañía, a diferencia del resto del regimiento, que eran soldados muy bien preparados de la clase 62, a nosotros la masa de nuestros soldados eran de la clase 63, que había sido recientemente incorporada y no había terminado su periodo de instrucción. Claro. Y esto lo digo porque después su comportamiento fue tan bueno que, bueno, realmente no estuvo acorde, o sea, fue muy superior a la instrucción que habían recibido. Y ahí fuiste destinado al Regimiento 4 de Infantería. Esto en el 4 de Infantería. En Montecaseros, Corrientes. Exactamente. ¿Cómo fue la llegada de Corrientes a Malvinas? Bueno, viajamos, estuvimos, yo me acuerdo, 3-4 días en el regimiento, organizando la compañía, por supuesto, digamos, a las corridas, todo, o sea, digamos, trabajando 20 horas por día. Fuimos a Paraná, de Paraná a Comodoro Rivadavia, estuvimos un par de días en Comodoro Rivadavia, y después llegamos a Río Gallegos, y de Río Gallegos, a las horas, cruzamos a Malvinas entre el 26 y el 27 de abril. ¿Qué sentiste apenas llegaste a Malvinas? No, bueno, espectacular. Pero primero, en el vuelo, un poco de temor, porque uno decía, bueno, si nos pegan un misil acá en el medio del mar, qué complicado que va a estar el asunto. Llegar a Malvinas fue una alegría. Yo, si tengo que describir lo que mis soldados y yo vivíamos en ese momento, era una alegría inmensa. En ese momento estábamos eufóricos de ir a Malvinas, de tomar parte de este acontecimiento histórico. Realmente estábamos felices. ¿Qué edad tenías vos? 21. 21. Y ya eras un militar de carrera. Claro, bueno, en realidad después terminé egresando a fin de ese año. Claro. Estaba en comisión como subteniente. Claro. Pero cumpliendo las funciones de un oficial. ¿Y apenas llegaron a Malvinas fuiste destinado a Montes Dos Hermanas? ¿O no, nosotros, el regimiento ocupa primero posiciones contra el mar, en la zona de Montehuol, y mi sección es destacada al día siguiente de hecho subimos el 1 de mayo, mientras es el primer ataque aéreo inglés, a un monte que estaba a nuestro flanco derecho, muy importante, que era el Cerro Challenger, y en el Cerro Challenger estuvimos todo mayo, desde Challenger hasta bueno, había personal de ingenieros con la voladura de un puente cercano a nosotros, pero digamos, en líneas generales, donde estábamos nosotros, unos 120 kilómetros hasta la zona de Darwin Goose Green, no había tropas argentinas. Así que bueno, ahí la vida fue bastante dura porque estábamos lejos del regimiento, había que hacer 3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta, subiendo el cerro que era muy empinado para buscar la comida. Otro grupo de tiradores daba la seguridad, la defensa del lugar, y después patrullábamos porque ya los ingleses empezaron a poner con sus fuerzas especiales puestos de observación. Y bueno, ahí pasa todo ese mes. En
entre el 31 y el 1 de junio a mi sección, digo, para que se entienda, una sección son 40 hombres, 3 grupos de tiradores, 2 ametralladoras MAC y en el caso mío un solo lanzacohete Istalaza de 88,9 milímetros, que es como un bazooka para que entienda la gente. Me imparten la orden de ser retaguardia de combate, o sea, nosotros establecemos una posición defensiva mientras el resto del regimiento se reubica cuando los ingleses, después de tomar Darwin Goose Green, avanzan sobre Puerto Argentino. Entonces cambiamos el frente, cambiamos el dispositivo. Y ahí mi sección ocupa posiciones en el pico sur del Monte Dos Hermanas. Las otras 2 secciones que yo nombré hoy, la de Mosquera y la de Pérez Grande, la primera y la segunda, ocupan posiciones en el Dos Hermanas Norte. ¿Y cuál fue, digamos, cómo fue el debut en combate? ¿Cómo fue ese primer día de entrada en combate? Bueno, digamos, ¿no? fue paulatino, porque primero hubo combates como el de 3 de junio a la distancia. El 3 de junio los que chocan es una avanzada de combate que estaba instalada desde Harriet, pero cuando los ingleses se repliegan, nosotros combatimos a los 350 metros más o menos, tuvimos un enfrentamiento con ellos. Casi cuerpo a cuerpo, digamos. No, a distancia larga, 300 metros. No, tuvimos ya un primer combate directo el 6 de junio. Claro. El 6 de junio mueren los 2 primeros soldados de mi sección, Luciano Romero y Rodríguez. Ahí tenemos los 2 primeros muertos. Bueno, después, el 8 de junio, los ingleses se meten entre el Cerro Dos Hermanas y el Monte Harriet y atacan a la tercera sección de la compañía B, de un compañero mío también movilizado, el hoy coronel mayor Jiménez Corbalán, que rechaza este ataque también con bajas, pero nosotros, desde donde estaba yo, nosotros los agarramos a los ingleses de flanco, casi desde retaguardia. Y bueno, esa fue nuestra pequeña gran victoria porque los vimos, digamos, correr, abandonar todo su equipo y salir corriendo y los rechazamos. Después volvemos a combatir la noche del 9 al 10 de junio, que es cuando la compañía de comando 602 instala una emboscada adelante de nuestras posiciones. Y mi sección, yo me adelanto con una ametralladora y un grupo de tiradores y nos colocamos como posición de recibimiento de los comandos. En ese combate es donde muere el famoso sargento primero Cisneros, que es como el Cabral moderno. Y bueno, después los comandos se repliegan, digamos, en una acción muy pareja con los británicos y quedamos nosotros, ¿no? Después el ataque, digamos, hubo varios otros combates menores, enfrentamientos menores, pero no, el combate más grande es el que tenemos la noche del 11 al 12 de junio, donde mi compañía es atacada por un batallón, el 45 Comando de Royal Marines, que con 2 compañías ataca el Pico Norte y con una compañía ataca el Pico Sur. Ahí yo tengo un poco el orgullo de decir que mi posición, que era la más expuesta y la más adelantada de todo el dispositivo defensivo argentino, es la última en caer esa noche. Nosotros demoramos totalmente el ataque de la compañía X, que era la que nos atacaba. Mantuvimos un combate a 50, 70 metros en la cresta topográfica del cerro durante 3 horas y media. En algún momento dominamos a los ingleses y de hecho cae Dos Hermanas Norte primero, y cuando nosotros somos amenazados también, digamos, prácticamente estábamos rodeados, yo ordeno el repliegue de mis soldados. Digamos que en todo tu relato lo que está claro es que el ánimo de la tropa era muy bueno. Sí, a ver, estábamos muy golpeados, me refiero, ¿por qué? Porque no, digamos, estábamos en operaciones constantes, sentíamos los efectos de las condiciones meteorológicas, hacía mucho frío y estábamos mojados, pero siempre estuvimos dispuestos a combatir. En el momento del combate uno está eufórico, uno combate, y bueno, creo que
Bueno, yo te sigo con la historia. Nosotros de ahí nos replegamos al Monte Tumbledown, donde estaba el batallón de infantería de Marina 5, y ahí nos agregamos. Fue muy duro replegarnos. La verdad que nosotros se lo adjudicamos un milagro, porque habíamos quedado en la base del cerro y digamos, nos iban a masacrar los ingleses, y nos pusimos a rezar en grupo. Y bueno, y de golpe cuando amanecía vino una niebla muy densa y empezó a nevar, y de las narices de los ingleses pudimos replegarnos. Ahora teníamos campos minados a retaguardia, así que con el subteniente Silva, que me había venido a reforzar, nos turnábamos para, digamos, ir adelante por si había una mina. Lo mismo le pasa a la sección de Jiménez Corbalán, que se nombré recién, pero bueno, él pisa una trampa explosiva, queda herido, inconsciente. Él le había ordenado a sus soldados que no, digamos, que nadie lo fuera a rescatar, porque él también iba primero, porque pueden ser más bajas. Claro. Sin embargo, 2 soldados de él, Salvatierra y Flores, se arriesgan y le salvan la vida. Yo cuento esto porque después, en Monte Tumbledown, nosotros quedamos agregados con el subteniente Silva a la 4ª sección de la compañía nácar del BIM 5, que es la que recibe o la que resiste el esfuerzo principal del ataque de la Guardia Escocesa en la noche del 13 al 14 de junio. 2 horas, 3 horas antes del ataque, a mí me ordenan hacerme cargo de la sección de Jiménez, que estaba herido. Como no la encuentro, vuelvo a primera línea, las primeras tropas que veo, y quedo agregado a la primera sección de esa compañía, que estaba al mando del Guardia Marina Bianchi, que estaba sobre el Cerro Williams. Y mis soldados quedan con el subteniente que te dije recién, Corbalán. No, Silva, y que va a morir esa noche, y muere otro soldado mío de mi sección, Ailán, muere en ese combate. Cuando amanece, nosotros pensamos que el límite anterior al campo principal de combate, o sea, la primera línea, se había restablecido, pero no, el cerro había caído en manos de los británicos, y la cresta topográfica, la parte más alta del Cerro Williams, es tomada por, yo me enteré después, en ese momento no sabía, por los Gurkhas, y nosotros, para evitar quedar aislados, hacemos un rodeo y llegamos a la última altura que había en Puerto Argentino, donde había una sección también de infantería marina, órdenes del Guardia Marina Koch, y después ya estaba Puerto Argentino. Y mientras estábamos ahí, nos ataca el 40 Comando de Royal Marines, en un ataque transportado, y bueno, y combatimos ahí en el último combate que hay en Puerto Argentino. Sin saberlo, habían pasado ya 2 o 3 horas de la rendición, y nosotros no sabíamos, y seguimos combatiendo. Yo, para dar una idea de los combates numérica, de lo que te contaba antes, de los 6 oficiales subalternos que estuvimos en el Cerro Dos Hermanas, 6 jefes de fracción, o sea, era mi compañía con dos secciones de la compañía que la refuerzan. El único que quedó fui yo. Los otros 5, 3 fueron heridos, Nasser, el subteniente Nasser, el subteniente Mosquera, el subteniente Pérez Grandi, y 2 mueren, el subteniente Silva y el teniente Martela. Esto lo digo para que se vea la intensidad de los combates. Mi sección tuvo 5 muertos, 16 heridos, 8 evacuados por neumonía, por el frío, y 2 que después terminaron con amputaciones por el frío, ¿no? Por el pie de trinchera. Uno de ellos seguí, mi radiooperador. Bueno, así que tuvimos varios enfrentamientos con los ingleses. Quizá el más duro que a mí me tocó fue la noche del 11 al 12 de junio. Nosotros, digamos, como argentinos no tenemos mucha experiencia con la guerra, salvo la guerra de Malvinas, por supuesto, pero después en el siglo XX, digamos, no hubo otras guerras de estas características. ¿Cómo era la relación con la muerte? Bueno, a ver, uno se empieza como a acostumbrar. Uno sabía que en cualquier momento se podía morir, entonces vivía muy intensamente. Por eso la guerra está llena de cosas divertidas y de anécdotas, porque vivíamos en un estado de camaradería, donde
donde digamos, no era todo sufrimiento, donde nos divertíamos bastante porque había que aprovechar el momento. Fueron momentos muy, muy intensos. Yo solamente la noche del 13 al 14 de junio, no sé por qué pensé que esa noche, digamos, es como que sos un gato, tuviste ya 9 vidas y decía, bueno, a mí me habían pasado tantas cosas. Por ejemplo, el 6 de junio me pasa una ráfaga ametralladora entre las piernas, bueno, cosas varias, y yo dije, bueno, ya acá me la van a poner. Entonces yo justamente le digo a Silva, le hago el encargue de que él hable con mi familia y les cuente que yo, bueno, había estado bien hasta un momento, pues dije, bueno, yo hoy de esta noche no paso, y pobre, bueno, él muere en combate, muere agarrado a su fusil. Cuentan los ingleses que no le podían sacar el fusil de la mano, y él abandona su posición para ayudar a un soldado que había estado herido. Ahí en ese momento lo matan. Un héroe, Silva. Él es un año más grande que yo, un año más antiguo que yo. ¿Cómo viviste la rendición? Bueno, ya te digo, nosotros no nos queríamos rendir. Yo le había tirado 60 tiros a un helicóptero Wessex y había esperado que explotara. Así que nosotros bajamos corriendo el cerro, el Zapper Hill, esta colina, esta altura, para reabastecernos de munición. Y cuando volvemos, bueno, nos enteramos que la rendición había sido firmada. Y como estábamos medio exaltados, nos llevaron a lo que era la estación de policía inglesa, donde estaba la sección de inteligencia Malvinas, y esa noche nos hicieron dormir en la cárcel, encerrados. Bueno, nos queríamos rendir, lo cual era una barbaridad, porque digamos, habría sido la violación de un cese de fuego, ¿no? Pero era el espíritu nuestro, nosotros queríamos seguir combatiendo. Y bueno, y en ese momento fue una cosa, bueno, esto yo lo vivo contando, fue muy raro, porque vivimos emociones tremendamente encontradas, contradictorias. Por un lado, un dolor equiparable a cuando uno tiene una muerte muy cercana de un padre, de una madre. Era un dolor en el estómago pensar en la derrota, una vergüenza tremenda. Nosotros fuimos formados en esto de que la bandera nacional nunca había sido atada al carro de ningún vencedor. Entonces, que nos tocara a nosotros ser derrotados era insoportable. Por el otro lado, un sentimiento de culpa muy grande, porque, digamos, tanta gente al lado nuestro había sido herida, mutilada o muerta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué yo no? Y te agarra como una sensación de culpa, porque qué mérito puedo haber tenido yo ¿por qué zafé yo y el otro se murió? O sea, hay un sentimiento de culpa. Y paralelamente a eso había un sentimiento de alegría tremenda, pese a la derrota, de haber sobrevivido y ya se había acabado. Entonces yo digo, es como cuando rendiste un examen y bueno, no importa si te fue bien o te fue mal, ya está. Íbamos a dormir en una cama, a bañarnos, a ir a un baño, a un inodoro. Nosotros tuvimos 2 meses y medio en Malvinas, digamos, en el terreno. Entonces, y todo eso era mezclado. Entonces, es muy raro, muy, muy loco, ¿no? Claro. La sensación. Así viví la rendición. Y para ir finalizando, Marcelo, a 40 años de la gesta de Malvinas, ¿cómo vislumbrás vos los próximos 40 años en cuanto, digamos, a la tarea que le queda al Estado Nacional para, bueno, recuperar el territorio perdido y colonizado por Inglaterra, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que en la medida que el país progrese y sea fuerte, es el punto de partida para recuperar las Malvinas. Y después, en lo personal, esto es una opinión mía, yo pienso que hay que abandonar todo tipo de política de hacerle las cosas fáciles a los ingleses. Eso fue lo que se ensayó siempre, y yo creo que no debe ser así. Me parece que hay que, digamos, tiene que existir una amenaza real militar que haga que los ingleses les salga carísimo mantener su posición en Malvinas, porque Malvinas para los ingleses es el fundamento de su reclamo antártico,
y el futuro del mundo muy probablemente esté en la Antártida. Entonces, Argentina debería abandonar estos planeamientos coyunturales y pensar en el futuro, pensar en las próximas generaciones, y eso es pensar en Antártida. Entonces, me parece que hay que ser fuertes contra los ingleses, para que, obviamente, las islas son históricas, geográficas, es indiscutible, digamos, es un absurdo pensar que las islas son inglesas, es un absurdo pensar que hay un problema de autodeterminación de los pueblos. Naciones Unidas ha dejado perfectamente en claro que este es un caso de colonialismo. La población inglesa es implantada, por lo tanto no tiene derecho a la autodeterminación, y lo que me parece fundamental es lo que están haciendo ustedes hoy acá, que es malvinizando, porque en la medida que haya conciencia de nuestra proyección al Atlántico Sur, a la Antártida, en esa medida las vamos a recuperar. Si no, no vamos a recuperar nada. Y no tenemos futuro. Es hacernos cargos de que somos un país bicontinental. Por supuesto. Así es. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias. No, gracias, Maximiliano, a vos. Por favor. No, muchas gracias.